buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy, en el curso de Personal Social, vamos a ver las etapas de la historia del Perú. Comencemos. Como podemos ver aquí, ¿cuáles han sido las etapas de la historia del Perú? Bueno, tenemos la etapa pre-inca, la incaica, el descubrimiento y conquista, el virreinato, la independencia y la república. Entonces, estas etapas han sido por las cuales nuestro pueblo se ha desarrollado culturalmente, desde sus orígenes, que viene a ser la etapa pre-inca, hasta nuestros días, que viene a ser la etapa de la república. Por eso hay que estudiarlos, ¿no? Vamos a estudiarlos de manera ordenada, según cómo se han dado los hechos históricos. Vamos a hablar primero de esta etapa llamada pre-inca. La etapa pre-inca es donde se desarrollaron culturas como Chavín, Nazca, Chimú, Paracas, Mochica, Tiahuanaco. Estas grandes culturas que fueron anteriores a los incas, por eso el nombre pre-inca, estas culturas que se desarrollaron a lo largo del territorio, de nuestro territorio, han dejado pues vestigios muy importantes que nos han podido contar de cómo ellos vivieron, cómo se desarrollaron como grupo humano, ¿no? Qué avances tuvieron. Por ejemplo, acá podemos observar algo que es muy conocido, la famosa cabeza clava. Estas eran cabezas como guardianes empotrados en unas enormes paredes, ¿ya? En el templo de Chavín de Huántar. Estas cabezas ya no se encuentran ahí. Si tú alguna vez has ido o tienes oportunidad de ir, ya no vamos a encontrar estas cabezas. Estas cabezas ya se encuentran en los museos, se son cuidadas porque la piedra se deteriora. Pero representaban a guardianes en los templos. Luego tenemos aquí el tumi. El tumi es un cuchillo ceremonial de la cultura mochica. Era todo en oro. Luego tenemos aquí, es una representación del que fue el señor de Zipán. El señor de Zipán fue enterrado, ¿no? Dice, fue enterrado con sus tesoros. Miren, esto que lleva en la cabeza, sus orejeras, esto que en la boca, el collar, todo esto era de oro. Y nos habla pues de un hombre pues que fue muy poderoso en su época y al morir fue enterrado con todos sus tesoros. Imagínense, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra etapa también muy bonita, una etapa que ha marcado pues nuestra historia, que nos ha dejado grandes vestigios y que pues fue una época de la cual debemos sentirnos muy orgullosos. Es la etapa incaica. Cuando llegaron los incas, dominaron gran parte del territorio, de lo que ahora es el territorio peruano. Todo lo que es costa y parte también de la sierra, también parte de Chile, parte de Bolivia, una parte de Argentina, además hasta una parte de Ecuador. Ellos se extendieron, miren, por todo este territorio. Esto se inicia con la extensión de este territorio por parte de los incas, se inicia con el inca Pachacútec, fue un inca guerrero, conquistador. Pero obviamente ahí tiene su término. ¿En qué momento va a terminar? Va a terminar con la llegada de los españoles y con donde va a iniciarse pues la caída de este gran imperio. ¿Cómo se inicia? Según cuentan las leyendas, hay dos leyendas que tratan de fundamentar el inicio de este gran imperio, que es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, o también tenemos la leyenda de los hermanos Ayar. Muy bien, como puedes ver en este mapa, acá nos va a decir quiénes vivían antes de que todo esto fuera un solo imperio. Pues tenemos a los Chimú, tenemos aquí en esta parte eran los reinos aymaras, acá tenemos a la cultura Ica y Nazca también.
La Cusco era la cultura o el grupo humano de los incas realmente, ¿no? Tenemos Sicán acá, ¿no? Chancay aquí. Entonces todos ellos se unen o los une, comenzando por Pachacútec, y luego van otros incas, sus hijos, sus herederos, que van a ir formando y consolidando este gran imperio con grandes construcciones, caminos, una organización política muy sólida, una organización económica, también una organización social muy poderosa. Pero obviamente no teníamos las armas, ¿no?, que trajeron los españoles. No teníamos, no estábamos preparados para ese tipo de guerras. Entonces, obviamente, la llegada de los españoles los tomó por sorpresa y cayó el imperio. Ya vamos a ver cuando estudiemos esto por qué realmente cae el imperio, ¿no? Por qué, estando en nuestro territorio, nos pudieron conquistar. Bueno, viene la tercera etapa, que es el descubrimiento y la conquista. Ya saben, nosotros fuimos conquistados por los españoles, pero va a llegar un momento. ¿En qué momento llegaron? Pues ellos llegan, un grupo que llegó acá, llegó un navegante llamado Cristóbal Colón. Él llegó el 12 de octubre de 1492. Pero él solamente llega, explora, da a conocer, sin siquiera saber que había llegado a América. Y las ansias de conquista, de poder, de riqueza, hace que muchos grupos se aventuren hasta que llegan a conquistarnos. Tenemos un grupo a los que ellos se denominaron los socios de la conquista, formado por Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos toman prisionero a Atahualpa, le tienden una trampa y lo toman prisionero. Entonces, como él era el inca que estaba gobernando en ese momento, va a ofrecer un rescate por su vida. Entonces todos se ponen a trabajar para pagar ese rescate. Cuando el rescate se paga, ellos obviamente no piensan liberar al inca, no lo liberan, porque si lo liberan, pues entonces se podrían rebelar contra ellos, los iban a votar, ya no iban a poder seguir obteniendo las riquezas, el oro y la plata que se podía obtener de este territorio. Bueno, entonces fue el momento en que ellos deciden condenar a muerte al Inca Atahualpa. Lo acusan de muchas cosas, entre ellos de ser un idólatra, o sea, tener dioses falsos, de mandar a matar a su hermano, a Huáscar, de también, pues, ¿no?, de tener muchas esposas, etcétera. Ellos encuentran, pues, todas las razones para condenar a muerte a Atahualpa. Una vez que es asesinado, ellos pues dejan o permiten que suba otro inca al poder, un inca pues que ellos podían manipular, ¿no? Y ahí pues comienza la conquista, ¿no? Nos conquistaron. Estos tres socios llegan algunos años, casi 30 años después de lo que llegó Colón. Ellos llegan en 1532. Pero no se queda ahí, ellos no quedaron predominando, porque llega la etapa del virreinato. ¿Por qué llega la etapa del virreinato? ¿Por qué? Porque obviamente pues los conquistadores comenzaron a repartirse las riquezas, pero no de manera equitativa. Se lo repartían a su conveniencia, ¿no? Yo quiero más. Y comenzaron las peleas entre los socios, ¿no? Matan a Diego de Almagro, luego matan a Pizarro, y pues se dividían entre las familias de estos, se dividían las riquezas, y había muchas muertes entre ellos, entre los mismos españoles. Entonces decide la corona española nombrar un virrey, es decir, mandar una autoridad española acá al territorio. Comienza la conquista, la expansión de los españoles en el territorio de América, y se forma un virreinato. La máxima autoridad era el virrey, ¿no? No había más autoridad que él. Bueno, formados los virreinatos,
se dividen los territorios y el virreinato del Perú fue uno de donde había más fuerza española. Nosotros llegamos a tener 40 virreyes. Es decir, desde la conquista hasta que obtuvimos nuestra libertad pasaron 300 años. 300 años. Mis queridos estudiantes, imagínense todos estos 300 años fuimos una colonia de España. Pagábamos impuestos a la corona española. Bueno, después viene una etapa que tuvimos que luchar, ¿no? Tuvimos que luchar. Durante la etapa del virreinato hubieron varias ocasiones en que los hombres y mujeres se levantaron contra la corona española acá en el Perú y trataron pues de liberarse, pero desgraciadamente no se logró, no se lograba, hasta que hubo una corriente de independencia que estaba al mando de don José de San Martín. Después de haber liberado a su país, Argentina, él llega a Perú, donde estaba, como le dije, la mayor concentración de la fuerza española estaba aquí en el Perú. Bueno, ellos llegan el 28 de julio de 1821, ellos proclaman la independencia, le preguntan al pueblo peruano si es que quería independizarse y el pueblo dijo que sí. Hubieron 3 años, transcurrieron 3 años de diferentes batallas, entre ellas las que consolidan, al fin permiten la libertad del pueblo peruano, es en 1824 con la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Son las que ponen el sello final para encontrar la libertad. Miren, no solamente vamos a hablar de San Martín, sino que vamos a hablar de próceres y precursores. Ellos son los que, algunos con la espada y otros con la pluma, buscaron la conciencia, la independencia, la libertad de nuestro Perú. Bueno, pasamos, obtenemos nuestra libertad y finalmente llegamos ¿a dónde? A la etapa de la República. La etapa de las repúblicas obviamente se inicia con la proclamación de la independencia. Por eso nosotros celebramos y conmemoramos la proclamación de la independencia, conmemoramos como nuestra libertad desde 1821, pero acuérdense que recién en 1824 la obtenemos realmente, ¿no? Bueno, en esta etapa ya nosotros ya no tenemos virreyes que nos gobiernen, sino tenemos presidentes que nosotros elegimos. Hemos tenido muchos presidentes. En este caso, actualmente tenemos al presidente Martín Vizcarra y tenemos presidentes anteriores como Alberto Fujimori, Fernando Belaúnde Terry, hemos tenido Ollantumala, hemos tenido también Alan García, etc. Bueno, mis queridos estudiantes, es hora de decir gracias por escucharnos. Muy bien, te agradezco siempre estar atento a los videos, no te olvides darle like y dejar en los comentarios tu nombre y apellido. Te envío un fuerte abrazo, te agradezco estar atento a los videos y conmigo será hasta la siguiente oportunidad.